Las estructuras de repetición son las llamadas estructuras cíclicas, iterativas o de bucle. Un ciclo o un bucle es un grupo de instrucciones que la computadora ejecuta de manera repetida o cíclica, mientras alguna condición relacional o lógica que se tiene que evaluar se cumpla, es decir, que mientras permanezca verdadera. El siguiente diagrama de flujo nos permite explicar lo que el proceso repetitivo. Observemos que tenemos una expresión lógica que es la que se va a evaluar. Si esa expresión lógica se cumple, se hace una secuencia de acciones y vuelve nuevamente a evaluar la expresión lógica. Esta expresión lógica va a estar en este ciclo, entrando, evalúa si se cumple, hace la secuencia de acciones, hasta que cuando ella evalúe la expresión lógica, esta expresión no se cumple. En ese momento se rompe entonces el proceso repetitivo, se rompe el ciclo y sale. Quiere decir que mientras está en el proceso repetitivo, dentro de la secuencia de acciones debe existir algo que permita el cambio para que la expresión lógica pueda terminar de cumplirse, para que de esta manera pueda salir del ciclo. A continuación vamos a explicar una serie de conceptos, variables que se utilizan en los ciclos. Estos conceptos son el contador, el acumulador, el dato bandera o el dato centinela. Vamos a ir explicando cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el contador. Los procesos repetitivos necesitan contar sucesos o acciones internas, y una forma de hacerlo es mediante el uso de un contador. Es decir, un contador es una variable que nos va a permitir contar, como su nombre lo dice. Entonces, un contador es una variable de tipo entero que se puede incrementar o se puede decrementar en una cantidad fija en cada repetición. Podemos tener contadores que cuenten de uno en uno de forma ascendente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o que cuente de forma decreciente, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, hasta donde tenga fijado el fin de la cuenta. Esta variable no solamente puede ser 1, puede ser un contador, se puede contar de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, incluso podría haber contadores utilizando otra instrucción aritmética, multiplicación, por ejemplo. Pero lo que tenemos que estar claro aquí, que el contador siempre va a incrementar o a decrementar en una cantidad fija. El uso del contador requiere ser inicializado. Los contadores se utilizan en la mayoría de los casos para contar el número de veces que se ejecuta una acción, o también para contar el número de veces que se cumple una condición en el ciclo. O sea, mientras se cumpla la condición, expresión relacional o lógica que se utiliza para controlar un ciclo. Los requerimientos para usar un contador. Tenemos que usar una variable que va a ser el contador del ciclo. Ese contador vamos a inicializarlo, va a tener un valor inicial, no necesariamente tiene que ser 0, el valor inicial puede ser diferente. Tenemos que saber si el contador va a ser en forma ascendente, o sea, se va a ir incrementando, o de forma descendente, se va a ir decrementando. Y si está dentro de un ciclo, entonces debe existir una condición que evalúa el valor final de la variable de control para que pueda de esta forma romper el ciclo. Vamos a ver un ejemplo de un contador. Se desea contar los números del 1 al 5. Para ello vamos a necesitar una variable que la vamos a inicializar en 1 y ella va a ir contando hasta llegar al valor de 5. Entonces, necesitamos la variable contador. En este caso vamos a utilizar la variable num. Esta variable la vamos a inicializar en 1, que va a ser el valor inicial
de nuestra variable contador. La forma de utilizar el contador, de implementar el contador, es la siguiente. Tenemos num va a ser igual a num más 1. Num es nuestra variable contador. Observe que va a estar tanto del lado derecho como del lado izquierdo de la asignación. Después tendríamos el operador, en este caso es un incremento, por lo tanto tenemos la suma y el valor en que se va a incrementar. En este caso se va a incrementar de 1 en 1, o sea, se va a incrementar en 1. Vamos a ir contando. Fíjense, nuestro valor inicial de num es 1. Si aplicamos el contador 1 más 1, nuestro contador ahora va a estar en 2. Cada vez le vamos a ir sumando 1. Ahora, nuestro contador está en 2. Si lo incrementamos en 1, le sumamos 1, sería ahora 3. Si le sumamos 1 nuevamente, sería 4. Y si nuevamente le sumamos 1, entonces ahora nuestro contador llegaría a 5. Fíjense que se ejecuta hasta el número 5 porque eso es lo que nos está pidiendo, que contemos los números del 1 al 5. Entonces, si este ejemplo lo vamos a utilizar dentro de un ciclo, nuestra variable de control debemos tenerla para que rompa el ciclo cuando llegue al valor 5. Veamos este otro ejemplo. Vamos a tener un contador positivo. Este ejemplo es un programa que permite imprimir los números enteros del 1 al 50. Veamos el diagrama de flujo. Aquí tenemos varias observaciones. Fíjense, tenemos nuestra variable contador llamado con y la vamos a inicializar en 1. Tenemos nuestro ciclo en donde el control del ciclo es mientras contador sea mayor que 50. Observen aquí, nuestro contador está inicializado en 1. 1 es mayor que 50. No, ¿verdad? Entonces, este ciclo se hizo al contrario de la definición que acabamos de dar. Este ciclo se va a cumplir mientras el contador sea menor de 50, o sea, mientras la condición no se cumpla, y va a romper cuando la condición se cumpla, es decir, cuando contador sea mayor que 50. Entonces, fíjense, contador es 1, 1 es mayor que 50, no, ingresa al ciclo, manda a imprimir contador, que en este caso imprime 1, y luego hay una instrucción contador que incrementa la variable contador en 1. Entonces ahora nuestra variable contador tiene el valor de 2. Regresa nuevamente a la variable de control. Ahora, 2 es mayor que 50. No, ingresa nuevamente al ciclo, imprime 2 y la variable contador se incrementa ahora en 3. Y vuelve nuevamente a chequear. 3 es mayor que 50. No, ingresa, imprime 3 y ahora se incrementa en 4. Y así va a estar repitiendo este ciclo, se va a ir incrementando de 1 en 1 hasta, fíjense, cuando contador sea 49 más 1, 50. Entonces, viene nuevamente y pregunta, ¿50 es mayor que 50? No. Vuelve a ingresar, imprime 50, incrementa ahora en 51, ¿verdad? Vuelve a subir, 51, ¿es mayor que 50? Sí. Entonces sale del ciclo y va a la siguiente instrucción, en este caso es al fin del algoritmo. Entonces, ¿qué hace este ejemplo? Imprime los números del 1 al 50. Fíjense que el 50 lo imprime, el 51 no lo imprime porque es mayor y se sale. Vamos con la siguiente variable. Vamos a explicar ahora lo que es un acumulador. Un acumulador también es una variable numérica que se puede incrementar o se puede decrementar, pero ahora lo va a hacer de una forma no constante. El valor de incremento o decremento no es constante como en el caso del acumulador. Un acumulador también es llamado un totalizador. Las variables acumulador se utilizan, como su nombre lo dice, para acumular valores en una sola variable.
Esto se puede hacer también con cualquier operación aritmética. Antes de entrar a un ciclo, los acumuladores también deben ser inicializados, es decir, se le debe dar un valor inicial. Entonces, en este caso hay que tener cuidado, si es por ejemplo suma o resta, se van a inicializar en 0, pero si estamos trabajando con multiplicación, lo inicializaríamos en 1. Esto es para mantener neutral la operación, para que no nos afecte la operación que vamos a hacer. Fíjense, un acumulador, al usar una variable como acumulador dentro de un ciclo, esta se va a incrementar o se va a decrementar su valor con una cantidad variable, cumpliendo la siguiente forma. Acumulador va a ser igual a acumulador, la operación, como lo acabo de decir, puede ser, si es incrementar, es suma, si es decrementar, resta. Bueno, también se puede utilizar otra operación. Y después vendría la variable, el valor en el que se va a incrementar, que en este caso no va a ser constante. Ejemplos de acumuladores, X va a ser igual a X más Y. Entonces fíjense, el acumulador es X, X aparece tanto del lado derecho como del lado izquierdo y ella se va a incrementar en un valor no constante como es la variable Y. Tenemos total, va a ser igual a total menos B. En este caso es un acumulador decreciente. Él se va a ir decrementando en un valor B. Dato va a ser igual a dato por peso. En este caso, dato se va a multiplicar, se va a incrementar de acuerdo al valor de la variable peso. Veamos el siguiente ejemplo de acumulador. Se desea conocer el acumulado de los pagos realizados a un grupo de empleados. Tenemos un grupo de empleados, no conocemos la cantidad, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser N cantidad de empleados. Cada uno de ellos recibe un pago no igual, o sea, cada quien tiene un pago diferente. Ahora nos están pidiendo que encontremos el total de pagos realizados a este grupo de empleados. Entonces, vamos a tener nuestra variable acumulador. En este caso le vamos a poner el nombre ACUM P, acumulado de pago, en forma abreviada. También vamos a tener una variable que representa el pago de los empleados. Esta es la variable pago. La variable acumulador la vamos a inicializar en 0. Y la forma como nos están pidiendo es en forma de incremento. Entonces tenemos que acumulador P va a ser igual a cum P más la variable pago. Observen, al igual que el contador, en el caso del acumulador, la variable a cum P aparece tanto del lado derecho como del lado izquierdo de la asignación. Vamos a ir haciendo una corrida para algunos pagos. Entonces, nuestro valor inicial es 0, nuestro acumulador vale 0. Vamos a leer el primer pago. Vamos a suponer que el primer pago de un trabajador es 345,75. Entonces ahora nuestra variable acumulador sería 0 más 345,75 da un total de 345,75. Si leemos otro pago, en este caso vamos a suponer que sea 100, ahora nuestra variable acumulador sería 345,75 más 100, nos da un total de 445,75. Observen que cada vez le estamos sumando un valor diferente que estamos leyendo. Vamos a suponer que ahora el pago es de 295,25. Bueno, nuestra variable acumulador sería 445,75 sumado con 295 más 25 da un total de 741. Si tenemos ahora un pago de 725, ahora nuestro acumulador sería 1466. Vamos a suponer que se realizaron solamente estos pagos, 4 pagos. Entonces, si utilizamos una variable acumulador dentro de un ciclo, nuestro ciclo debería permitir pedir el pago de 4 trabajadores. Y la forma de implementar el acumulador sería leer el pago. Bueno, empezamos con la inicialización. Inicializamos nuestro valor inicial del acumulador,
leemos el pago, entonces después vendríamos a hacer la operación acumulador. Acumulador va a ser igual a acumulador más el pago. Y eso lo metemos dentro de un ciclo para hacerlo 4 veces. En este caso podríamos hacerlo con una variable contador que cuente del 1 al 4. El trabajador 1, el trabajador 2, el trabajador 3 y para el trabajador 4. Y posteriormente rompería el ciclo. Y fuera del ciclo, entonces ya mandaríamos a imprimir el total acumulado, que en este caso sería 1466. Vamos a ver este otro ejemplo de acumulador. Tenemos un programa que permite sumar los primeros K números enteros. K puede ser 5, los 5 primeros números enteros. K puede ser 10, los 10 primeros números enteros. Es decir, K es cualquier variable que vamos a leer para poder saber cuáles son los números, los primeros números que vamos a sumar. Veamos el siguiente algoritmo. Debemos entonces primero leer la variable K. Vamos a suponer como ejemplo que la variable K es 5. Después necesitamos un contador. Lo vamos a inicializar en 0. Nuestro contador se va a llamar N y vamos a tener un acumulador que se va a llamar suma. También lo vamos a inicializar en 0. Observen nuestra estructura repetitiva, el control está abajo. Entonces, la primera vez él va a realizar esta sentencia, va a sumar, va a incrementar nuestro contador. Entonces ahora nuestro contador va a ser 0 más 1, nuestro contador va a ser 1 y nuestro acumulador sería 0 más 1, 1. Ahora sí viene la sentencia de control. N está en el valor 1. ¿1 es igual a 5? No. Entonces repite nuevamente, incrementa nuestro contador. Ahora nuestro contador pasa a valer, está en 1 más 1, pasa a valer 2. Y suma va a ser igual a lo que tiene nuestro acumulador, que en este caso es 1 más 2. Ahora nuestro acumulador tiene el valor 3. Viene la pregunta, ¿2 es igual a 5? No. Nuevamente vuelve a incrementar nuestro contador. Ahora nuestro contador está en 3 y suma va a ser igual a 3 más 3, en este caso sería 6. Viene la pregunta de control, ¿3 es igual a 5? No. Incrementa nuevamente nuestro contador. Ahora nuestro contador está en 4 y el acumulador que estaba en 6, si le sumamos 4, ahora nuestro acumulador va a estar en 10. Viene la pregunta, ¿4 es igual a 5? No. Incrementamos nuestro contador. Ahora nuestro contador es 5. Y suma sería igual a 10 más 5 sería 15. Pregunta ahora, ¿5 es igual a 5? Sí, rompería el ciclo y pasa a imprimir el valor de K, que es 5, y el valor de suma, que en este caso sería 15, y fin del algoritmo. Vamos ahora con otra definición, las variables bandera. Una variable bandera también se puede denominar como un interruptor, como un switch, un flag o un conmutador. Son variables que pueden tomar solamente dos valores durante la ejecución del programa, los cuales pueden ser 0 o 1, o bien podemos trabajar con valores booleanos, verdadero o falso. Se les puede llamar interruptores porque pueden tomar los valores 0 o 1, es decir, si están simulando un interruptor abierto, cerrado, encendido o apagado. Entonces, una bandera es una variable que permite chequearla, si está encendida, está verdadera o está abierta, depende de nuestra lógica de programación. Estaría ejecutando una serie de acciones. Cuando la bandera se baje, se cierra o se haga falso, entonces podríamos tomar otra decisión, ya sea finalizar el ciclo que estemos realizando. Para eso es el uso de la bandera. Veamos un ejemplo de bandera. Nos piden que obtengamos la cantidad de términos para hacer la siguiente serie.
2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, hasta llegar a 1800. Es decir, que contemos cuántos términos tiene esta serie, desde 2 hasta 1800. Primero vamos a evaluar la serie. Observemos, de 2 a 5 hay un salto de 3, o sea, se incrementa el valor 3 veces. Pero después de 5 a 7 se incrementa 2 veces. De 7 a 10 se incrementa 3 veces. De 10 a 12, 2 veces. De 12 a 15, 3 veces. De 15 a 17, 2 veces. Entonces ya podemos determinar que la lógica de la serie es que la primera vez el incremento va a ser de 3 y la segunda vez el incremento va a ser de 2. Entonces aquí debemos buscar una lógica del programa de tal manera que la primera vez sume 3 y la segunda vez sume 2. Entonces aquí podemos emplear un dato bandera. Veamos el siguiente, la resolución de este ejercicio. Fíjense, tenemos una variable contador, una variable entera y que la vamos a inicializar en 2. Y nuestra variable contador en 0, que es la que me va a permitir contar la cantidad de términos que va a tener esta serie. Y aquí viene el uso de la bandera. En este caso, la bandera la estamos declarando tipo carácter y la inicializamos en un valor T, que simboliza true, que es verdadero. Y viene nuestro ciclo repetitivo. El control sería el valor i, que en este caso 2, es menor o igual que 1800, que es el valor final de la serie. En este caso es verdadero y vale 2, es menor que 1800. Entonces va a ingresar al programa. Cuenta, incrementa el contador, entonces ahí tendríamos nuestro primer término y vamos a mandar a imprimir el valor i, que en este caso es 2. Entonces fíjense, ahora tenemos una condición, una sentencia de condición. Si la bandera es verdadera, le vamos a sumar 3 y colocamos la bandera en falso. Entonces, i vale 2 más 3 pasa a valer 5 y la bandera la colocamos en falso. Viene el ciclo repetir mientras se finaliza, entonces ella sube y pregunta, ¿3 es menor que 1800? Sí. Ingresa nuevamente el ciclo, incrementa nuestra variable contador. Ahora vamos al segundo término y fíjense, vamos a imprimir el valor de i, que en este caso es 5, ¿verdad? Entonces, ¿la bandera está en true? No, está en falso. Entonces se va por la parte del si no. Y aquí el valor de i se va a incrementar en 2, entonces pasa a valer 7 y cambiamos la bandera a verdadero. Finaliza la instrucción de sí, viene la finalización de mientras, volvemos arriba, la variable i vale 7, ¿es menor que 1800? Sí. Contador, la incrementamos ahora en 4 y mandamos a imprimir en nuestro término, que sería 7. Ahora, ¿la bandera es verdadero? Sí. Ahora se va a incrementar en 3, 7 más 3 pasa a valer 10 y nuestra bandera la colocamos en falso. Repite nuevamente el ciclo. Entonces, observen. Aquí tenemos la lógica de la resolución de este ejercicio, el uso de la bandera, que es la que me va a permitir saber si vamos a sumar 2 o vamos a sumar 3 al término. ¿Por qué? Porque para poder cumplir así con la serie, que el primer término se le va a incrementar en 3, pero al segundo término se va a incrementar en 2. Y de esta forma podemos ir generando esta serie. Y aparte de eso, como nos piden es la cantidad de términos de la serie, estamos implementando también el uso de un contador, el cual va a contar cuántos términos va a tener esta serie. Al finalizar este ciclo, cuando ya la i sea igual a 1800, que se cumple esa condición, entonces va a romper el ciclo y va a mandar a imprimir el contador, que sería la cantidad de términos de la serie. Vamos ahora con un dato centinela.
La denominación de centinela se aplica a una variable o conjunto de variables cuyo fin es contener la información que sirve para la toma de decisiones. O sea, el centinela me va a permitir tomar una decisión de finalizar o no una acción o un ciclo. Depende de dónde estemos usando el centinela. Es un valor el cual vamos a estar chequeando. Es como una contraseña. Es como el pase o el permiso que utilizaríamos para seguir, para continuar. Ese sería el dato centinela, un valor que solamente lo conocemos, está metido dentro de la lógica del programa, y si ese valor es alcanzado, es obtenido, entonces se toma una acción, ya sea de continuar o de paralizar un proceso. La aplicación más común es la referida a señal de terminación de una serie de datos válidos, en los cuales el centinela está insertado en la posición final como si fuera un dato más. Vamos a suponer que nos digan que vamos a ir pidiendo datos hasta que el dato sea 500. Entonces, ese dato sería un dato centinela. Cuando el valor leído sea 500, él va a romper. Entonces, nuestro primer valor leído, vamos a suponer, es 4. No es igual a 500, vuelve a pedir otro dato, deme otro dato. Ah, bueno, 100, tampoco, no es igual a 500, dame otro dato. 500, ok, 500 sí es igual al dato centinela, al dato que tenemos almacenado, por lo tanto, hasta ese dato se van a estar pidiendo y rompería la ejecución. Ese sería nuestro último elemento a pedir. Esa es la función que hace un dato centinela. Entonces, para aplicarlo en un ciclo que esté controlado por un dato centinela, el usuario puede suspender la introducción de datos cuando lo desee, es decir, introduciendo esta señal adecuada que es llamada centinela. Veamos el siguiente esquema del ciclo del uso de un centinela. Pedimos dato, comparamos si ese dato es diferente al centinela. Si es diferente al centinela, entra al ciclo, ejecuta las acciones las sentencias que estén ahí y se vuelve a pedir el dato. Si ese dato es diferente al centinela, seguiría en el ciclo. Mientras el dato sea diferente al centinela, va a estar en el ciclo repetitivo. ¿Cuándo va a romper el ciclo repetitivo? Cuando el dato sea igual al centinela. Entonces, en ese caso, rompe el ciclo y sale. Esa sería la lógica del esquema de un ciclo usando un dato centinela. Veamos un ejemplo práctico. Tenemos un programa que lee una serie de números hasta que se introduzca el valor centinela 99. Entonces, él va a estar en ese ciclo hasta introducir el 99. ¿Qué va a hacer en ese ciclo? Bueno, nos piden que tengamos el total de números leídos y que tengamos la suma del total de números leídos. En pocas palabras, nos están pidiendo un contador de cuántos números vamos a leer y un acumulador de esos números leídos. Aquí tenemos el algoritmo. Fíjense, vamos a tener un número que es el que vamos a estar leyendo. Un contador lo inicializamos en 0, un acumulador suma que lo inicializamos en 0 y nuestro dato centinela que tiene el valor 99. Entonces pedimos que introduzca un número o el valor 99 para terminar, para salir. Leemos el número. Si ese número es diferente de centinela, incrementamos el contador e incrementamos nuestro acumulador. Y volvemos nuevamente. Fíjense que ahí la instrucción de chequeo está al final. Es número diferente de centinela. Si eso es verdadero, va entonces a solicitar que introduzca un número o 99 para salir. Entonces va a estar en ese ciclo repetitivo mientras el número que se lea sea diferente de 99. Cuando el número es igual a 99, rompería el ciclo y pasamos a imprimir el total de números, que es nuestro contador, y se imprime la suma total de los números leídos, que es nuestro acumulador. Hasta aquí el tema fundamentos de la repetición. Muchas gracias por su atención.